buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador en este martes 22 de marzo de 2022, un día donde ha existido mucho movimiento, sobre todo en la Asamblea Legislativa, dado estas iniciativas que ha presentado el presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a tener dos entrevistas, quiero que se queden con nosotros porque vamos a estar conversando en la primera parte con el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro. Nos va a estar comentando, por supuesto, cómo ha estado todas estas aprobaciones. Hay muchas aprobaciones que se han dado, de hecho, en las últimas horas. Solo para darles un poquito de contexto de lo que vamos a estar hablando esta noche, los diputados ya han aprobado precisamente la reducción temporal de la mayoría del IVA a los combustibles. Con esta aprobación, la gasolina superior tendrá una reducción de IVA de 4.75%, la regular 5% y el diésel 1.75%. Obviamente, una de las medidas también que ha dado a conocer el presidente Nayib Bukele ayer justamente, y pedía de hecho al pueblo salvadoreño que no aplicara el combustible si realmente queríamos tener este beneficio este día, sino hasta el día de mañana, dado que iban a esperar que precisamente los diputados aprobaran esta iniciativa. Pero también han autorizado a las alcaldías para que dispongan libremente de los fondos sobrantes de la pandemia, también para reforzar algunos temas. Recordemos que nos encontramos en una crisis a nivel internacional. También han aprobado fondos para contratar motoristas y para darle mantenimiento a unidades del transporte público, lo cual es sumamente importante. Y también, entre otras cosas que ha ocurrido hoy precisamente en la Asamblea Legislativa, es la incorporación de más de 17 millones de dólares al Ministerio de Agricultura para ampliar toda la cobertura de beneficios de paquetes agrícolas y, por supuesto, de acuerdo a los diputados, estas modificaciones en el ramo de agricultura servirán para aumentar la cobertura de beneficios de los paquetes agrícolas que constan de maíz, de fertilizantes y, por supuesto, tratantes de semilla. Pero bueno, yo quiero darle la bienvenida al vocero de esta noche. En la primera entrevista, el diputado Jorge Castro de Nuevas Ideas, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo al pueblo salvadoreño, un saludo a ti. Gracias, es un honor estar aquí en comunicación con el pueblo salvadoreño y contigo. Gracias, un placer, diputado. Bueno, de hecho, para poder comenzar y entrar en contexto, quiero contarle al pueblo salvadoreño que precisamente en cumplimiento a la orden del presidente Bukele, el ministro de Hacienda presentó una serie de iniciativas de ley que buscan proteger a usted, la economía de los salvadoreños, entre ellas la eliminación temporal del impuesto al valor agregado en los combustibles. Esta nota de contexto para ingresar a estos temas. Para proteger el bolsillo de los salvadoreños y también para continuar ayudando en la reactivación económica y disminuir los efectos de la crisis inflacionaria. La primera de las iniciativas presentadas fue la reducción del IVA en los combustibles por medio de tasas diferenciadas. Esta modificación para proteger el bolsillo de los salvadoreños le costará al Estado unos 8 millones de dólares. Ya no hay ninguna justificación para que alguien haga un incremento en los precios de algunos productos que utilizan combustible para su movilidad o para su elaboración directa. Que se estaría contrarrestando estos incrementos significativos que estamos viendo en los distintos tipos de combustibles. También presentaron dos decretos en el rubro de agricultura y ganadería para promover la producción y abastecimiento. La primera de ellas es para reforzar la compra en alrededor de 17 millones de semilla mejorada para lo que resta del año y así mejorar la producción nacional que tendremos de alimentos básicos. Además de eso, estamos pidiendo la exención de IVA para estas compras que realice el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a lograr comprar la misma cantidad de paquetes que del año pasado, incluso un poco más. Vamos a dar un total de 400,000 paquetes a nuestros productores. Otra de las propuestas es facilitar 16.7 millones de dólares de los fondos para la atención de los afectados por COVID-19 y la tormenta Amanda, para que las municipalidades generen desarrollo y crecimiento económico. Estos fondos no fueron ejecutados por los anteriores alcaldes. Son préstamos que ya paga el Ejecutivo, porque pasaron por el Ejecutivo de manera directa y están siendo cargados al presupuesto general de la Nación. Entonces no vemos por qué, si no se hizo uso de esos fondos en su momento, ahora tengan que estar restringidos. Este paquete de iniciativas promovidas por el presidente Nayib Bukele disminuirán el impacto de la crisis económica a nivel internacional en las familias salvadoreñas. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador.
Muchísimas gracias, Lorena, por esta nota, obviamente donde nos explica precisamente todo lo que ha ocurrido este día en la Asamblea Legislativa. Diputado, para nosotros es sumamente importante que también usted nos aclare. Esta es una iniciativa que viene precisamente del presidente Nayib Bukele y que busca reducir temporalmente la mayoría del IVA para los combustibles, un recurso que obviamente es utilizado para mover la economía de nuestro país. Es correcto, aquí estamos viendo precisamente a nuestro presidente Nayib Bukele tomando decisiones idóneas en momentos idóneos. ¿Por qué? Bueno, ya lo demostró anteriormente en muchas ocasiones, entre ellas entre la lucha de la pandemia y precisamente esta crisis que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera tiene un impacto directo en las economías a nivel mundial. Entonces, el presidente está dando una muestra más de tomar las decisiones en el momento oportuno, pero también al mismo tiempo podemos ver con esta reducción no solo del FEFE y del COTRAMS que se está exonerando precisamente del pago a los usuarios, sino también se está tomando una decisión responsable que está yendo más allá y ahora está en relación al pago del IVA. Como bien se dijo, hay una reducción en la gasolina regular de 5%, en la especial de 4.75 y en el diésel de 1.75. Entonces estamos viendo eso y al mismo tiempo el Estado está respondiendo al pueblo salvadoreño inmediatamente, porque aquí vemos una sinergia estatal donde el presidente toma una decisión, tira la iniciativa, pero también hay una respuesta inmediata en este caso de la nueva Asamblea Legislativa, y precisamente se está votando para que esto sea inmediato y poder así aliviar el bolsillo de todos los salvadoreños. Esto históricamente jamás había sucedido porque teníamos una asamblea que precisamente se oponía a las medidas tomadas por nuestro presidente Nayib Bukele. Y si nos vamos años más atrás, había un desorden total donde solo les interesaba precisamente abonar a los bolsillos de todos estos exfuncionarios. De hecho, en los años 2009, 2010, 2011, en los gobiernos del FMLN se incrementaron más de 20 impuestos para los salvadoreños y ahí había una crisis en la economía precisamente familiar de todos los salvadoreños. Claro, estos precios que de hecho en estos momentos lo estamos mostrando en pantalla, diputado, para el pueblo salvadoreño, esta reducción temporal del IVA en el galón del combustible que van a estar vigentes a partir de mañana 23 de marzo al 5 de abril, tiene obviamente un precio final, ya obviamente si incorporamos el precio actual del mercado, el precio sin FEFE y COTRANS y por supuesto con esta reducción del IVA que va en la gasolina superior de 4.75%, la regular de 5% y el diésel de 1.75%, a dejar estos precios fijos que usted, pueblo salvadoreño, puede ver al final de esta tabla, en el precio final, donde dice ya que la gasolina superior o especial a partir de mañana va a estar a $4.31, la regular a $4.15 y el diésel a $4.14. Esto, diputado, es también una de las medidas que se está tomando en El Salvador, pero si también queremos ver versus a la región, somos el único país, diputado, que precisamente está implementando este tipo de medidas a favor de su población. Es correcto esa apreciación. Y no solo consiste en tomar la decisión correcta, sino en desplegar precisamente un grupo de inspectores que constaten y que fiscalicen que estas medidas sean acatadas por los sectores pertinentes. Esto es muy importante porque no solo se está tomando la decisión para paliar, pero también se toma al mismo tiempo la decisión por nuestro presidente Nayib Bukele para hacer efectivo que realmente el pueblo salvadoreño le llegue este beneficio y este despliegue de inspectores van precisamente a constatar que no solo el galonaje que se está comprando sea el que debe de ser, sino también que las medidas se estén aplicando para beneficiar el bolsillo de todos los salvadoreños. A ver, diputado, me llama mucho la atención el hecho de tener precisamente a una asamblea legislativa a favor precisamente de las solicitudes, de las iniciativas que hace el presidente Nayib Bukele a favor del pueblo salvadoreño, ha sido una ventaja. ¿Usted comparte esto? Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, la mera esencia y la mera existencia de las asambleas y los congresos en todo el mundo es precisamente eso, filtrar esa
esas iniciativas que vayan encaminadas y en concordancia con la voluntad del pueblo salvadoreño. ¿Cómo nosotros sabemos que las decisiones tomadas por el señor presidente son acorde a esa voluntad? Porque nosotros en la Asamblea, los diputados, somos representantes de esa voluntad soberana del pueblo. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, vamos al territorio los fines de semana y ahí recolectamos precisamente esa voluntad del pueblo. Y lo que sucede es que cada iniciativa que el señor presidente toma lo hace en una conexión total con lo que el pueblo está esperando. Entonces nosotros, como nueva asamblea, encaminamos la votación y la voluntad precisamente a lo que el pueblo está esperando. Por supuesto. A ver, esta variación en los precios ya con esta reducción importante del IVA y por supuesto todas las disminuciones que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele entran en vigencia a partir de mañana, ¿no? Es correcto, es correcto. Por eso hemos corrido en esta urgencia, precisamente para poder apalear y llegar hacia ese bolsillo de los salvadoreños y poder mantener una estabilidad en esa economía familiar. Es importante y hemos entendido nosotros como Estado que debemos precisamente actuar en el tiempo oportuno y tomar las decisiones correctas para poder acompañar a todo el pueblo salvadoreño en esta crisis económica que está viviendo todos los países. Estamos siendo ejemplo para muchos países en la toma de decisiones gracias a nuestro presidente Nayib Bukele. Por supuesto. Algo que va ligado mucho con el tema de los combustibles es el tema del transporte. Y entiendo yo, diputado, que ya los parlamentarios, la Asamblea ha aprobado fondos también para la contratación de motoristas y mantenimiento de unidades del transporte público. Entiendo yo que ha sido una orientación de 8.7 millones de dólares producto de la recolección de la contribución del Cotrans de enero a febrero del 2022. ¿Esto qué tan importante es, estos fondos que van a ser destinados precisamente para el Ministerio de Obras Públicas? Esto es correcto y se ha aprobado precisamente porque si tú puedes ver y el pueblo salvadoreño puede también valorarlo, el Estado ha entrado en una sinergia para poder entrar en esa mecánica donde se apoyan todas las carteras de Estado, todos los órganos importantes del Estado, precisamente para poder acompañar esta visión de nuestro presidente que va precisamente a beneficiar a todos los salvadoreños. Entonces aquí estamos teniendo esta crisis que de alguna manera también debe ser acompañada en su integralidad por todo el quehacer del Estado. Y aquí estamos precisamente acompañando al Ministerio de Obras Públicas para que pueda hacer este despliegue, específicamente el BMT, y pueda también tenerse toda esta capacidad instalada para poder atender precisamente todo esto que está ocurriendo en el transporte público. Claro, esto va a servir, entiendo yo, y tal como lo han comentado algunos diputados en esta plenaria, este dictamen establece precisamente todo el tema de los recursos que van a servir para la contratación temporal de motoristas y el mantenimiento de las unidades del transporte público por 3 meses, pero también el pago del subsidio del transporte público, ¿no? Es correcto, es que lo que sucede, por ejemplo, cuando se exonera precisamente del FEFE y del Cotrans, sobre todo, aquí lo que está cambiando es la fuente de financiamiento. Sí. Se está exonerando al pueblo salvadoreño de poder pagar eso, pero al mismo tiempo este es un gobierno responsable, entonces tiene que ver de alguna manera cómo la fuente de financiamiento es cambiada. Y todo este tipo de análisis que se hace de manera responsable es acompañada precisamente por esta nueva asamblea. Claro. Diputado, vamos a hacer la primera pausa de esta noche y al regresar venimos conversando también de usted de otras iniciativas que se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Quédese con nosotros, pueblo salvadoreño. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando desde acá, desde el set del espacio de la entrevista de Canal 10 hasta la Asamblea Legislativa. Recordemos, hay plenaria y estamos conversando esta noche con el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro. Hemos estado hablando precisamente de esta iniciativa que han aprobado los diputados para reducir temporalmente la mayoría del IVA a los combustibles. Y quiero repetir esto también para que todo el pueblo salvadoreño esté en la misma sintonía. Con esta aprobación, la gasolina superior tendrá una reducción del IVA del 4.75%.
1.75%, la regular del 5% y del diésel de 1.75%. Y uno de los temas también que está muy enlazado con el tema de los combustibles es el tema del transporte público. Sabemos que la mayoría de salvadoreños se movilizan por este medio y precisamente los diputados han aprobado fondos para la contratación de motoristas y el mantenimiento de las unidades del transporte público. Diputado, es importante también hablar de esto porque estas unidades requieren mantenimiento, dado que el pueblo salvadoreño y se ha quejado también en redes sociales, y lo hemos visto en las diferentes coberturas que también nosotros realizamos como Noticiero El Salvador, de las molestias y las quejas de la gente porque las unidades simplemente no están en buenas condiciones. Es correcto. Bueno, históricamente los salvadoreños habíamos estado sufriendo precisamente y había un trato preferencial de parte de los diputados, de parte de los gobiernos anteriores a este sector del transporte público, y a quienes se afectaba directamente era el pueblo salvadoreño. Esto ha cambiado. Ahora precisamente quien es más importante para este gobierno, para la nueva asamblea, para el Estado en su integralidad, es precisamente el pueblo salvadoreño. Aquí teníamos transportistas que desatendían no solo el mantenimiento de la tarifa del transporte, afectando precisamente el bolsillo de los salvadoreños, sino también tenían unidades y tienen unidades que carecen precisamente del mantenimiento adecuado, y por eso tenemos tantos accidentes, tanta violentación dentro de lo que es el tránsito vehicular, ocasionado precisamente por este tipo de sector. Ahora esto ha cambiado y esto es el comienzo. El pueblo salvadoreño debe saber que esto es el comienzo de una visión donde realmente todo el sector público se va a ver mejorado, y dentro de la visión que tiene nuestro presidente ve un sector público de primer nivel. Esto es importantísimo porque este impacto viene a beneficiar precisamente a todos los salvadoreños. Claro, sobre todo a los salvadoreños, diputados, que andan en transporte público, que es obviamente en su mayoría, según algunos estudios. Sí, es correcto. Definitivamente hay un beneficio total, porque también la gente que anda en vehículo particular, bueno, se ve afectada precisamente por el transporte público debido a que estas unidades no tienen el mantenimiento adecuado. Entonces, ha habido, no solo se ha exonerado de multa a este sector anteriormente por diputados, porque los mismos diputados eran dueños del transporte público y estas unidades vehiculares eran de algunos diputados. Entonces, la ley, la estructura normativa estaba adecuada y precisamente le exoneraban inclusive hasta del pago de multas. Entonces, cuando ellos tenían esta exoneración, no había una responsabilidad en el manejo de estas unidades de transporte, y violentaban no solo el derecho de los usuarios, sino también del tránsito vehicular. Claro. Veíamos ahora también algunas declaraciones de uno de sus colegas, sobre todo de Edgar Fuentes, donde decía que la otra parte va a servir para cubrir la compensación económica de enero a febrero para este sector, y con esto, decía su colega, vamos a garantizar que las unidades brinden un buen servicio a la población salvadoreña. Desde la Asamblea Legislativa, ¿qué se va a realizar? O me imagino yo que van a estar trabajando de forma sinérgica y en equipo, como siempre lo hace el gobierno del presidente Nayib Bukele, con instituciones claves, para garantizar que precisamente esta compensación o esta compensación económica de enero a febrero vaya a beneficio del pueblo salvadoreño. Es correcto, como lo decía anteriormente, aquí hay un despliegue de inspectores, hay un despliegue en sí en la operación de todas las carteras de Estado que va encaminada a una visión clara. Anteriormente los gobiernos no tenían una visión clara y lo único que hacían era beneficiar el bolsillo de estos grupos fácticos de poder. Ahora no, ahora el Estado actúa en una sinergia especial y todas las carteras de Estado acompañan. Por eso podemos ver, por ejemplo, el transporte de los pacientes de enfermedades crónicas, lo hace el BMT, el Viceministerio de Transporte, acompañando al Ministerio de Salud. Entonces podemos ver que las carteras que componen todo el Estado están accionando, cuyo fin primordial es el beneficio del pueblo salvadoreño. Por supuesto. A ver, diputado, este día ha sido de sumamente trabajo en la Asamblea Legislativa, sobre todo por estas nuevas iniciativas que ha presentado el presidente Bukele, pero también dentro de este engranaje, también anticipándose el presidente a toda esta crisis que se podría complicar, obviamente, en los próximos días, ha pedido también reformas a la ley del presupuesto 2022 para incorporar más de 17 millones de dólares al Ministerio de Agricultura. Estos 17 millones de dólares, ¿para qué son o cómo va a ir orientado?
dentro del Ministerio de Agricultura? Bueno, eso es algo importantísimo porque va a dar directamente a la producción de alimentos básicos. Entonces, al mismo tiempo que se está atendiendo el rubro para todos los salvadoreños, pero tiene también un impacto directo en la ampliación de la cobertura de estos paquetes alimenticios. Entonces también viene a tener una acción al mismo tiempo para poder llegar a todas estas productores que necesitan precisamente de este tipo de alimentos y de granos básicos. Entonces, aquí hay un despliegue de una visión importante donde el señor presidente ha tomado integralmente acciones que precisamente van encaminadas a un fin que está totalmente claro. Entonces es como cuando se despliega una calendarización de un plan objetivo definido totalmente, y así lo tiene nuestro presidente de la República. Entonces nosotros como nueva asamblea estamos acompañando esta iniciativa porque va a dar directamente a la producción de granos básicos, de alimentos básicos, y esto va a dar a todos los núcleos familiares para que precisamente puedan tener una producción de granos básicos y que no haya una escasez dentro de esa producción, y al mismo tiempo poder abonar a estos productores dentro de esa cobertura. Eso también va a servir sin duda para aumentar todo el tema de beneficios de paquetes agrícolas, ¿no? Que ya consta de maíz, fertilizantes y tratantes de semillas. Es correcto. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los diputados de esta nueva asamblea y específicamente de la bancada SEAM, cuando andamos en el territorio podemos constatar cómo ha beneficiado estos paquetes a muchos productores. Entonces, al verse la cobertura ampliada, pues nosotros estamos felices porque vamos a poder de alguna manera acompañar a todos estos productores, que al fin y al cabo esta producción de estos alimentos básicos va a dar a la familia salvadoreña. Entonces, hay una estabilidad, se está planeando para que exista una estabilidad en dicha producción y esto no vaya a faltar en la mesa de todos los salvadoreños. Hoy decía una de sus colegas, la diputada Norma Lobo, que también con este monto se garantiza la soberanía alimentaria y más precisamente en esta crisis. Decía ella, buscamos asegurar que los agricultores pequeños no dejen de producir. Esto es una reactivación sin duda al ramo de la agricultura. ¿Usted comparte las declaraciones que da su colega? Definitivamente. Es que lo que pasa es que se está tomando una decisión oportuna. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a mantener esa soberanía que ella habla. Por eso es que estamos garantizando que la producción siga ante esta crisis y precisamente poder apoyarlos para que estos productores no se vean desatendidos y al final de todo el proceso estos alimentos no escaseen para la familia salvadoreña y tengamos que irlos a buscar a otro lugar. Entonces, esa soberanía de que ella habla se ve garantizada dentro del acompañamiento y apoyo del Estado y específicamente dentro de esta visión de nuestro presidente Nayib Bukele a todos estos productores. Por supuesto. Diputado, son las 8 de la noche con 36 minutos. Quiero agradecerle por su tiempo, sobre todo por dedicar parte de estos minutos. Yo sé que está en plenaria, yo sé que están discutiendo también varios temas, pero de verdad quiero agradecerle por su tiempo para la audiencia de Noticiero El Salvador y poder ampliar más detalles sobre precisamente lo que ustedes han aprobado a favor del pueblo salvadoreño. No, gracias al noticiero por invitarme y sí, efectivamente estamos en plenaria, pero nosotros somos diputados 24/7 y este tipo de comunicación hacia el pueblo salvadoreño es muy importante. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias también a usted, diputado, y siempre es un gusto poder saludarlo. Gracias. Bien, vamos rápidamente, pueblo salvadoreño, a la pausa. Al regresar venimos hablando también con otro diputado de Nuevas Ideas. Vamos a conocer la óptica de él, la visión de estas iniciativas también que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa y por supuesto ha sido una petición del presidente Nayib Bukele, el diputado Giovanni Saldaña. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista. Son las 8 de la noche con 42 minutos. Aprovecho a saludar a la diáspora, a los hermanos salvadoreños que todas las noches son fieles con nosotros y están a la expectativa de lo que ocurre en su país a través de este espacio de la entrevista. Hoy vamos a conversar, de hecho, con nuestro segundo invitado, el diputado de Nuevas Ideas, Giovanni Saldaña, a quien le damos la cordial bienvenida esta noche. Diputado Saldaña, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia que está pendiente del programa, en especial a los santanecos y por supuesto también a los amigos de la diáspora. Por supuesto, un abrazo para todos los salvadoreños de Occidente, especialmente también para los de Santa Ana que nos están viendo esta noche. Bien, hablemos, diputado, de esta iniciativa que se ha aprobado. Ya la Asamblea ha aprobado esta reducción temporal de la mayoría del IVA a los combustibles y de hecho quiero comenzar hablando precisamente y presentando una nota. El gobierno de El Salvador está continuando con la verificación en todas las gasolineras del país para que se aplique la exoneración del pago de impuestos conocidos como Cotrans y FEFE. De hecho, como Noticiero El Salvador hicimos un recorrido por varias estaciones de servicio y estas son las imágenes y las declaraciones. Los combustibles mueven las maquinarias que impulsan la economía. Eso lo sabe la población. Y de hecho, todos están conscientes de que el gobierno central busca garantizar un precio bajo, incluso eliminando temporalmente el cobro de los impuestos que los combustibles han reflejado por años. Ya con esas medidas pues tendría que ayudar bastante, ¿verdad? Porque al menos ya es una reducción considerable lo que se hace y uno puede echarle un poco más, ¿verdad? ¿Ya sirve para un par de vueltas más? Sí, pues sí, cabal. Pero también pues agradecemos al gobierno también y al presidente por la ayuda que nos hace, porque de alguna forma pues nos ayuda también a la economía de cada uno de nosotros. En un recorrido realizado por varias gasolineras del área metropolitana de San Salvador, constatamos que, en efecto, los precios reflejan la exención de los impuestos. Y sumando esas cantidades, los automovilistas confirman que al llenar un tanque, el ahorro puede llegar a convertirse en varios dólares. Digamos, en el caso de nosotros que tenemos vehículos propios, creo que sí nos beneficia, ¿verdad? Nos beneficia, sí, porque ya no ponemos de nuestra bolsa, pues. O sea, ya esa reducción ya es un subsidio prácticamente para nosotros. La verdad es que favorece bastante, mucho. O sea, 25 centavos, 28 centavos que sean, ayuda bastante. Pero sí, las medidas que ha tomado el gobierno han disminuido. ¿Verdad? Sí, ayudan. ¿Cuánto gasta usted en combustible? Aproximadamente a la semana estoy gastando unos 70 dólares semanales. Pues yo lo veo favorable, ¿verdad? Porque aporta a la economía ahorita con la alza de los precios, sí está factible. Acompañamos a un equipo del Ministerio de Economía que por zonas y rutas visitaban todas las gasolineras para verificar con factura en mano el precio cobrado al cliente y compararlo con lo que refleja el valor fijado en la bomba y además contrastarlo con lo ofertado en la cartelera. Estas verificaciones son constantes y permanentes. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Importante esta información. A ver, diputado Saldaña, la Asamblea ha aprobado ya esta reducción temporal a la mayoría del IVA de los combustibles, que obviamente esto también viene precisamente a amortiguar más o a beneficiar más el bolsillo de los salvadoreños. ¿De qué forma esto se va a realizar? Exactamente, Armando. A ver, hay que tener en cuenta algo. Nosotros como país no somos los responsables directos de la crisis mundial que se está viviendo. Pero aún así, el presidente Nayib Bukele y por supuesto nosotros apoyando la buena gestión que está haciendo el presidente Nayib Bukele, estamos en la buena disposición de poder proteger el bolsillo de los salvadoreños. Es por eso que este día se ha aprobado la medida de poder exonerar del porcentaje del IVA sobre la gasolina para tener una reducción de hasta un 5% en el caso de la super. Esto a nosotros como salvadoreños, por supuesto, incluso nos tiene y nos posiciona como uno de los países que va a tener el menor costo en el combustible por galón. Y si no, podemos ver a nuestro país vecino Guatemala, que ahorita el precio está rondando por $4.97 aproximadamente por galón. Y a nosotros con esta medida y con las medidas que anteriormente también habíamos tomado para poder reducir el precio, el galón rondará los 4,22 centavos. Me llama poderosamente la atención lo que usted decía, diputado. El Salvador es el único país en la región donde se están aplicando este tipo de medidas y esto ha permitido que de hecho también seamos el único país que tenemos los precios de la gasolina muy por debajo del resto de países de Centroamérica.
Es correcto, de hecho a nivel mundial somos uno de los países que está tomando las mejores medidas para poder soportar la crisis económica. Y no solo con una reducción del precio en el combustible, sino que también va acompañado de la protección de los insumos básicos que son de consumo en los hogares de El Salvador y también así poder impulsar y mantener a los agricultores con las medidas suficientes para que la producción de alimentos se mantenga. Es por eso que también hemos aprobado el porcentaje y los fondos para poder apoyar al sector agrícola y así poder asegurarnos la producción de alimentos en nuestro país. Este punto que precisamente usted menciona es estas reformas a la ley del presupuesto 2022 para incorporar más de 17 millones de dólares al Ministerio de Agricultura. Ustedes decían que estas modificaciones en el ramo de la agricultura va a servir también para aumentar la cobertura de beneficios de los paquetes agrícolas, ¿no? Exactamente, como muy bien sabemos, el gobierno tiene ya el programa de poder darle la semilla mejorada a los agricultores, sobre todo a los pequeños agricultores, y de esa manera mantener una política de asegurarnos la alimentación. Esto ahora se va a mejorar, se va a ampliar para que de esa manera, en el momento que vivimos de crisis económica, nuestros agricultores, todos aquellos agricultores puedan contar con los fondos necesarios, con la semilla mejorada, con los fertilizantes y con todo lo necesario para que ellos no dejen de producir en primera instancia y en segunda instancia para que su producción también mejore. De esa manera nosotros vamos a depender menos del mercado extranjero y aún así, con los productos que vienen del exterior, ya nosotros le quitamos el impuesto para que todos estos productos de la canasta básica tengan un menor costo al momento que nosotros los salvadoreños lo vamos a comprar al mercado o a los supermercados. Por supuesto. Uno de los temas también que se hablaba es que también se ha aprobado con 73 votos autorizar a las alcaldías para que dispongan libremente de los remanentes de los fondos asignados a la atención de los efectos de la pandemia por COVID-19. En pocas palabras, las alcaldías van a poder hacer uso de estos remanentes de fondos para la atención a efectos de la pandemia, ¿no? Es correcto. Una de las medidas que se tomó en el momento para poder combatir la pandemia por COVID-19 fue precisamente dotar de recursos a las alcaldías para que ellos tomaran medidas y enfrentaran también el COVID-19. Estos recursos únicamente se podían utilizar para poder tener insumos que enfrentaran la pandemia COVID-19 y también para poder enfrentar los resultados por la tormenta Amanda en el año 2020. Pero posteriormente, gracias a las medidas bien utilizadas y bien implementadas por el gobierno central, poco a poco la pandemia va siendo superada en nuestro país, incluso posicionándonos como uno de los países que el mejor manejo ha tenido. Y ahora algunas alcaldías, no todas, tienen un remanente de esos recursos. Y nosotros, gracias también a una iniciativa del Ministerio de Hacienda y que viene dirigida del presidente Nayib Bukele, hemos aprobado que los alcaldes que aún tienen remanente de estos fondos puedan utilizarlos para las obras que su municipio necesite y así continuar con el desarrollo que ya se tiene, y esto va a fortalecer también al trabajo que está realizando la Dirección de Obras Municipales. Claro, a ver, las municipalidades entonces, solo para entender, van a poder utilizar estos remanentes y lo van a destinar para paliar esta crisis. Es para precisamente eso. Es correcto, es para paliar la crisis y también para poder continuar con el desarrollo de las obras que el municipio necesite y de esa manera complementar y continuar con el desarrollo que ya también está dirigiendo la Dirección de Obras Municipales. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 51 minutos, diputado. Vamos a hacer la primera pausa y al regresar precisamente venimos hablando de este tema. Vamos a profundizar porque me llama mucho la atención, sobre todo por los recursos que se le van a dar a las alcaldías y ya lo decía el diputado, van a poder hacer uso de estos fondos que han sido remanentes del tema de la pandemia. Quédese con nosotros, ya venimos.
Gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando con el diputado Giovanni Saldaña, diputado de Nuevas Ideas, y nos llama mucho la atención, de hecho, diputado, y quiero retomar uno de los temas que usted trataba, y es precisamente que durante esta jornada se aprobaron con 73 votos autorizar a las alcaldías para que dispongan libremente de los remanentes de los fondos asignados para la atención de efectos de la pandemia del COVID-19, y que estos obviamente van a ser utilizados para precisamente obras que se requieren en los municipios y, por supuesto, para hacerle frente a esta crisis, ¿no? Solo para recapitular. Sí, exactamente. Bueno, nosotros incluso es importante que recordemos, anteriormente en nuestro país, cuando alguna crisis atacaba nuestro país, los fondos eran malversados, claro. En algunas ocasiones se los robaban, en otras ocasiones ni siquiera los utilizaban, y lo menos que le interesaban a los anteriores gobiernos era hacerlos llegar hasta la población. La realidad de nuestro país está cambiando, y es por eso que nosotros, como parte de la gobernabilidad que la gente nos ha dado y que estamos apoyando toda una gestión tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, por supuesto íbamos a aprobar que estos fondos que las alcaldías les quedaron de remanentes que eran destinados para enfrentar la pandemia y la tormenta Amanda, a las alcaldías que por supuesto tengan el remanente, porque como decía al inicio, algunas ya no los tienen, los fondos ya los utilizaron, pero bueno, las que lo tengan podrán utilizar estos fondos para continuar con el desarrollo de su municipio o también afrontar la crisis que actualmente se avecina y que ya estamos todos sufriendo en los diferentes países del mundo. Claro. A ver, diputado, una de las cosas que también ustedes han estado reiterando es precisamente que estos fondos vayan a parar a donde deben de parar, que es a beneficio del pueblo salvadoreño. ¿Cómo desde la Asamblea Legislativa se va a garantizar que precisamente estos fondos lleguen a proyectos para la gente? Bueno, ustedes recordarán que ya aprobamos un decreto para poder hacer funcionar la Dirección de Obras Municipales. Esta es una de las formas de control que nosotros estamos ejerciendo sobre los fondos para que lleguen las obras hasta los municipios. Ahora, por otra parte, con los fondos que estamos tratando y que esta vez hemos aprobado para que las alcaldías los puedan utilizar en obras, nosotros vamos a estar pendientes de cada una de las gestiones que estén realizando, además de los diferentes mecanismos que ya existen para poder comprobar que las alcaldías están haciendo una buena ejecución, como es la Corte de Cuentas, y también con iniciativas que toma el Ministerio de Hacienda para poder corroborar que los fondos que son entregados en los diferentes programas puedan llegar hasta las obras de los municipios. Cada uno de los habitantes, además, ya que nosotros recorremos el territorio para poder mantenernos cerca de la gente, van a ser los primeros quienes nos digan si en sus municipios les están cumpliendo o no, y ver las razones de por qué hace falta mejorar en el municipio. Nosotros, por supuesto, ya que los escuchamos, vamos a estar pendientes de que las obras lleguen y que lo que haga falta, nosotros haremos las gestiones para poder cumplirle a la gente. Al final aquí lo importante no es quién lo ejecuta o de qué manera lo ejecuta, sino que las obras le lleguen a la población. Diputado, ¿qué tan importante ha sido tener una asamblea legislativa que esté a favor de las iniciativas del presidente Nayib Bukele? Bueno, de primera mano, la población puede notar la importancia y bueno, yo lo hago de manera reiterada, agradecerle al pueblo por haberle dado gobernabilidad a este país. Anteriormente ustedes veían a los partidos políticos, sobre todo a Arena y al FMLN, discutir temas que no permitían el desarrollo del país y que únicamente velaban por sus intereses y por la de aquellos que los patrocinaban, ya sea el sector transporte, algunos empresarios, por supuesto, ya sea el sector de las finanzas, los dueños de algunos bancos o financieras, y así los diferentes sectores que ellos ya tenían sus intereses y pagaban las campañas de algunos diputados. Es por eso que ellos no se preocupaban por legislar para los salvadoreños, sino únicamente para sus intereses y los de sus patrocinadores. La importancia básica que El Salvador haya dado ese giro y que dio la primera elección en el 2019 eligiendo a Nayib Bukele como presidente y en el 2021 eligiéndonos a nosotros como diputados, lo ven en los resultados como las obras que se realizan en sus municipios, las medidas que estamos tomando ahora para poder enfrentar la crisis, todas las medidas que se tomaron para poder enfrentar la pandemia, cómo estamos mejorando también la educación y estamos buscando cerrar la brecha digital que precisamente hoy se dio otro paso para poder cumplir con esa meta.
Y así también como vamos avanzando en el tema de la seguridad con el Plan Control Territorial, que ustedes vieron que la anterior asamblea no lo quiso apoyar y fue de las primeras acciones que nosotros tomamos como legisladores, no solo porque el presidente Nayib Bukele lo había propuesto, sino porque la gente así lo pedía y porque vivíamos en una realidad que nosotros estábamos con la responsabilidad y con la voluntad de poder cambiarla. Así que nuevamente, gracias a los salvadoreños porque nos han apoyado, nos han hecho llegar hasta la Asamblea Legislativa, hasta el Ejecutivo y hasta los diferentes gobiernos locales. Ahora es nuestra responsabilidad trabajar y cumplirle cada uno de ellos y están viendo cómo nosotros estamos legislando a favor de los salvadoreños. De hecho, hoy, martes, es una noche para recordarla. Cómo la Asamblea Legislativa, trabajando junto al presidente Nayib Bukele, está protegiendo el bolsillo de los salvadoreños, preocupados por una crisis económica que no queremos que nos afecte, preocupados porque el transporte siga funcionando, preocupados porque la canasta básica no tenga un aumento en el precio. Y es por eso cada una de las medidas que nosotros estamos tomando. Claro, diputado, antes de despedir, porque también tengo poquitos minutos, entiendo yo que también hay una iniciativa para exonerar del pago del IVA la adquisición de computadoras y tablets. De hecho, en estos momentos se está discutiendo en el Pleno. La diputada Susi Callejas ha leído ya la pieza de correspondencia que contiene esta iniciativa de exonerar el pago del IVA a la adquisición de computadoras, tablets y otros accesorios también tecnológicos que son de beneficio, sobre todo para la población estudiantil. ¿Qué tanto va a venir a reforzar esto en medio de esta crisis? Bueno, son un aproximado de 150.000 computadoras y 240.000 tablets, si mal no recuerdo. Ahorita claro, el tema ya se está tratando en el Pleno Legislativo, mis colegas aún siguen trabajando para los salvadoreños y esto nos va a ayudar en gran medida a cerrar la brecha digital para poder hacerle llegar a cada niño, cada niña y cada adolescente, así como también a los maestros, una computadora o una tablet para que ellos continúen trabajando, para que ellos continúen estudiando y que les quede a ellos. Ellos no la van a tener que devolver en ningún momento, sino que les queda a ellos para que continúen con su desarrollo. Vivimos en un mundo que va muy avanzado en la tecnología y esto nos va a ayudar a nosotros como salvadoreños a cerrar esa brecha digital para que como país estemos preparados y avanzando así como está avanzando ya el mundo. Listo. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que también está en el corre-corre de esta noche de la Asamblea Legislativa y nosotros, por supuesto, le estamos dando seguimiento a todas las iniciativas que están aprobando ustedes a favor del pueblo salvadoreño. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a usted, Armando. Un saludo a todos los salvadoreños. Gracias por estar pendiente del trabajo que estamos realizando. No lo olviden, estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Saludos a todos los santanecos. Buenas noches y bendiciones. Gracias, diputado. Buenas noches. Bendiciones también para usted. Así nos despedimos, pueblo salvadoreño. Estas iniciativas que han sido presentadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele ya son una realidad gracias al respaldo de la Asamblea Legislativa, de la bancada CIAN, que ha dado el ok a la mayoría de iniciativas, a todas las iniciativas que ha dado el presidente Nayib Bukele. Reiteramos, aprueban iniciativa del presidente Bukele para la suspensión parcial del impuesto del IVA a los combustibles, que es una iniciativa obviamente que también trae muchísimo beneficio. Reiteramos también que los diputados han aprobado fondos para la contratación de motoristas y el mantenimiento de las unidades de transporte público y por supuesto han aprobado reformas a la ley del presupuesto 2022 para incorporar más de 17 millones de dólares al Ministerio de Agricultura, además de otras iniciativas, como por ejemplo, y solo para darle un poquito de contexto y con esto cierro, la Asamblea Legislativa ha aprobado fondos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. El año pasado, de hecho, la Asamblea aprobó la creación de la ley del Comité Organizador de los Juegos, que serán celebrados el próximo 23 de junio al 8 de julio del próximo año. Así las cosas, sigue avanzando y se sigue transformando El Salvador. Muy buenas noches y gracias por la sintonía. Descansen.